Noches, a continuación les presentaremos el trabajo de la fase 6, evaluación final, evaluación del riesgo de inundación mediante análisis multicriterio en el municipio del Guamo, Tolima. Lo presentaremos la compañera Dayan Mendoza, Paula García y Sara Salvador. Como resumen del trabajo, tenemos que el municipio de Guamo, Tolima, se encuentra en una zona con diversidad climática y varias fuentes hídricas cercanas, como los ríos Magdalena, Luisa, Saldaña y quebradas como es la quebrada Guaduas, Lemayá, Terrezuela, lo que genera un riesgo potencial de inundación. Por medio de la herramienta ARGIS se busca evaluar el riesgo de inundación con las precipitaciones del mes de abril, clasificando las áreas en diferentes niveles de riesgo. Tuvimos como resultados que el área con menor riesgo abarca un área de 9,68 kilómetros cuadrados y el área con riesgo muy alto alcanza 111,94 kilómetros cuadrados, conformado por aguas continentales. Esto destaca la necesidad de iniciar con estrategias de mitigación y planeación territorial para minimizar el daño. Como introducción a nuestro trabajo, las inundaciones son un riesgo natural causado por el exceso de agua que invade zonas normalmente secas, debido a factores como lluvias intensas, residuos que bloquean cauces, fallas en presas o tuberías y sistema de alcantarillado ineficiente. En Colombia, muchos municipios enfrentan este riesgo debido a su diversidad climática y a las consecuencias del cambio climático, como el aumento de lluvias y fenómenos extremos. Uno de los municipios que presentan este riesgo es el municipio del Guamo, ubicado en el departamento de Tolima. Su riesgo se debe a su ubicación geográfica, características climáticas y la presencia de fuentes hídricas cercanas. Como objetivos del trabajo tenemos que el objetivo general es evaluar el riesgo de inundación mediante el análisis multicriterio en el municipio del Guamo, Tolima. Específicos es analizar las condiciones geográficas y climáticas del municipio, incluyendo su ubicación geográfica, fuentes hídricas principales, sistemas de vida, para comprender los factores que influyen al riesgo. Buscamos también identificar la distribución espacial a partir de la clasificación cualitativa del riesgo, utilizando datos de precipitación, características del terreno y la herramienta ARGIS. También queremos establecer las áreas más vulnerables a inundaciones teniendo en cuenta factores como las zonas urbanas, sistema de alcantarillado, uso del suelo y la influencia de las cuencas hídricas. Continuamos con la identificación del caso de estudio. Este municipio se encuentra ubicado en el departamento del Tolima, limitando al norte con los municipios de Espinal y San Luis, al oriente con el municipio de Suárez, al occidente con el municipio de San Luis y al sur con los municipios de Saldaña y Purificación. Según el DANE, para el 2024 el municipio cuenta con 34.880 habitantes. Y para esta modelación de análisis multicriterio se trabajó con los datos de precipitación del mes de abril. Este municipio cuenta con 3 humedales como lo son La Huaca, La Reruna y Palmeras. Su temperatura es de 28 grados centígrados, tiene 47 veredas, 9 barrios y la superficie es de 523 kilómetros cuadrados. La zona de vida de bosque seco es tropical, es bañado por 3 grandes cuencas hídricas llamadas Río Luisa, Saldaña y Magdalena. Se destaca también por ser la capital artesanal de Colombia y la capital ganadera del Tolima. Esto es bañado por quebradas como Terrezuela, Guaduas, Lemayá, Lemayacito y entre otras microcuencas. Para el caso de la metodología, se realizó la metodología cualitativa para conocer las técnicas de información y realizar la investigación de análisis multicriterio para conocer los riesgos de inundación en el municipio del Guamo, Tolima, y conocer cada precipitación. Además, se tuvo en cuenta la aplicación de los sistemas de información geográfica con el propósito de obtener un ordenamiento territorial. También se tuvo en cuenta los 5 factores de análisis de riesgos
como fue la elevación digital, pendientes, cobertura land cover, precipitaciones y la distancia entre los drenajes. Estas características fueron para integrar y llegar a la ejecución del mapa de dirección de flujos. Después de este paso, se realizó la ejecución de la reclasificación de los mapas del DEM. Luego de el mapa de pendientes, después precipitaciones, la de coberturas y el mapa de drenajes, con el fin de obtener la suma ponderada, que es una técnica que se utiliza para combinar múltiples capas de datos con el fin de que cada peso específico se refleje la importancia de cada capa, con el fin de obtener el riesgo de inundación para las precipitaciones del mes de abril. Para este caso de estudio, como resultados, se generó un mapa de riesgo de inundación del municipio, mostrando unas clases de riesgo y haciendo un cálculo de geometría por kilómetros cuadrados en el área, las cuales arrojó un riesgo de muy bajo de 9,68 kilómetros cuadrados de área del territorio pertenecientes a zonas verdes artificializadas y no agrícolas. En la categoría de riesgo bajo representa un 49 kilómetros cuadrados del territorio pertenecientes a pastos y áreas agrícolas. Para la clase del riesgo medio, se reflejan 130 kilómetros cuadrados de área de territorio alusivo a cultivos permanentes. En la categoría del riesgo alto, se tienen 200 kilómetros cuadrados de superficie, al cual pertenecen las zonas urbanizadas y los cultivos transitorios. Por último, y no menos importante, también se encuentra la categoría de riesgo muy alto. Allí se tienen 111 kilómetros cuadrados de territorio que pertenecen a las aguas continentales. Luego se hizo una clasificación de riesgo de inundación mediante una gráfica circular, el cual nos arrojó que tiene un 1,9% de riesgo muy bajo, un 9,8% de riesgo bajo, un 40% de riesgo alto, un 25,9% de riesgo medio y un 22,3% de riesgo muy alto. Esto aquí se identificó que la vereda llamada La Chamba, ubicada al suroriente del municipio, lo rodean las aguas continentales como lo son el río Magdalena. Allí, aguas arriba, desembocan el río Luisa y el río Saldaña. También hay que tener en cuenta que dentro del municipio, en la zona urbana, se encuentran 3 humedales, los cuales colindan con varios barrios del municipio y por ende son más vulnerables a sufrir inundaciones. Listo. Podemos concluir del trabajo que se identificaron las áreas más vulnerables a inundaciones en el municipio del Guamo, considerando factores como las zonas urbanas, sistemas de alcantarillado, uso del suelo y la influencia de cuencas hídricas. La metodología empleada, en este caso la herramienta ARGIS, fue fundamental para analizar y confirmar el riesgo procesando información geoespacial con precisión y contribuyendo significativamente a la gestión territorial. El estudio resalta la necesidad de implementar un plan municipal de la gestión del riesgo, que incluya planificación urbana, fortalecimiento de la infraestructura, restauración ambiental y educación comunitaria del riesgo. Algunas recomendaciones que se encontraron en la realización de la investigación es como en el caso de las aguas continentales, hay que mitigar el riesgo y en la identificación de esta área, ya que es un área vulnerable a las inundaciones, entonces hay que realizar acciones que mitiguen estas inundaciones. Para el caso de los humedales que se mencionaron anteriormente, hay que tener en cuenta que los entes deben estar monitoreando sus drenajes y los alcantarillados cerca de este humedal, ya que queda cerca a la zona urbanizada. Además, también se encontró que se debe ayudar a concientizar a la comunidad para que no vivan cerca a estos humedales y a fuentes hídricas
que presentan mayores riesgos de inundación, en los cuales se deben mantener limpios y sin residuos. Gracias. Muchas gracias. Este es nuestro trabajo de la fase 6. Muchas gracias.